Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo el cura. Tal como les prometí, vamos a comenzar ahora a estudiar el Evangelio según San Mateo. Lo vamos a hacer de una manera sencilla, de una manera coloquial, de una manera bastante suelta si se quiere, sin tanto artificio didáctico ni mucho menos con demasiada erudición. Vamos a decir cosas sí que hay que decirlas, que requieren ya un conocimiento un poco más profundo, pero sin hacer de este un curso, vamos a decir, difícil, un curso para eruditos, un curso para personas que deben antes haber recibido algunos otros cursos introductorios, nada de eso. Vamos a hacer el curso sencillo, pero no por ser sencillo va a dejar de ser un curso serio donde vamos a aprender cuál es el mensaje que está transmitiendo Mateo en su Evangelio. Así que vamos a comenzar ya. Pero antes quisiera que tengamos en cuenta algo que es muy importante. Que Mateo tiene un público destinatario de su mensaje, que son los judíos convertidos al cristianismo. Son cristianos que han sido judíos, han sido de la religión judía y se han convertido al cristianismo. Por lo tanto, estos cristianos convertidos del judaísmo tienen una gran tradición religiosa, que les acompaña y que viene desde sus padres. Son el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que con toda esa tradición religiosa, por pertenecer al pueblo escogido por Dios, ellos conocen el cristianismo, conocen a Cristo y se convierten a Cristo, porque lo reconocen como el Mesías que Yahvé había prometido al pueblo de Israel. Entonces lo reconocen como Mesías y es justamente Mateo quien busca afianzar esa fe de los judíos convertidos al cristianismo para que quede bien claro que Jesús, a quien los apóstoles llamaban el Cristo, es realmente el Mesías prometido por Yahvé y esperado por Israel. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque van a ver ustedes muchas alusiones a profecías y a terminología que nos hace justamente ver que el lenguaje que utiliza Mateo y el mensaje en sí está dirigido pues a judíos. Ellos van a entender a Mateo perfectamente. Y otra cosa más que hay que decir es que si bien Mateo tiene un público inmediato a quien dirige su mensaje, que son justamente los judíos convertidos al cristianismo, pero indudablemente que Mateo escribe para todos los hombres de todas las épocas. Entonces también ese mensaje de Mateo es un mensaje para nosotros. Así que cada vez que veamos algo que pareciera ser que es un mensaje estrictamente para los judíos, pareciera ser, nos demos cuenta que además es un mensaje dirigido a nosotros. También nos sirve a nosotros para afianzar nuestra fe. Así que comencemos entonces con el primer capítulo de Mateo. Ese será el tema de este video. Veamos pues qué dice Mateo en este primer subtítulo del capítulo 1, genealogía de Jesucristo. Mateo comienza así: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué está queriendo decir Mateo a los judíos convertidos al cristianismo? Que Jesucristo es del linaje real de David y es de la raza de Abraham. Y por lo tanto, Jesucristo es el Mesías prometido, pues el Mesías prometido por Yahvé tendría que nacer del linaje de David. Ese es el mensaje que está dando a los judíos convertidos al cristianismo, les decía. Y luego continúa diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. En fin, avanza en esta genealogía, llega a David, y de David llega a José, el esposo de María.
¿no? Llega justamente en el que vamos a ver en el versículo 16, dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Entonces vemos pues que en esa línea genealógica, que hay que decirlo, es una línea genealógica que contiene nombre de varones. Por lo tanto, a esta línea genealógica se le llama varonía. Esto simplemente como un dato, ¿ya? Y en esa línea vemos cómo aparece al final José, que sería el padre adoptivo, lo sabemos, de Jesús. Por lo tanto, José tenía una paternidad legal sobre Jesús. Era el padre de Jesús, pero era padre legal. No era padre por naturaleza, porque él no lo engendró. Pero basta esta paternidad legal para decir que Jesús desciende de José, así como José desciende de David y también desciende de Abraham, ¿no? Toda esa línea genealógica. Hay quienes dicen que esto hace entrar en duda si realmente de Jesús se puede decir que es el Mesías prometido, ya que la línea genealógica no llega a María, sino llega a José. Llega a José, y José solamente es un padre legal. ¿No? Esto es lo que digo, la objeción que hacen. Sin embargo, es interesante observar cómo el apóstol San Pablo, en su carta a los romanos, dice algo interesante. Vamos a ver capítulo 1 de la carta a los romanos, versículo 1 y siguiente. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, designado para el Evangelio de Dios, que él de antemano prometió por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido del linaje de David, según la carne. Dice San Pablo que Jesucristo, Señor nuestro, ha nacido del linaje de David según la carne. ¿Según la carne de quién? De María. No está diciendo que ha nacido del linaje de David según la paternidad legal. Está diciendo que Jesucristo, Señor nuestro, ha nacido del linaje de David según la carne, es decir, según María, por lo cual algunos estudiosos afirman que María también pertenecía al linaje de David. Se los doy como dato, un dato muy interesante. No vamos a desarrollar eso, porque eso sería pues meternos a un estudio más profundo, pero les doy como dato de que María, de quien, bueno, se dice que pertenecía a otra tribu, no a la de Judá, porque por la de Judá es que viene justamente José, y de allí Jesús pertenece a esa genealogía. María sería pues en todo caso de la línea de Leví, porque recuerden que era prima de Isabel casada con el sacerdote Zacarías, en fin, tribu de Leví. Pero aquí justamente San Pablo en Romanos está diciendo que Jesucristo ha nacido del linaje de David según la carne, o sea, de María. Por lo tanto, María pertenecería al linaje de David. Entonces, sea por un lado o por otro, sea por la paternidad legal de José, ¿no?, que se encuentra dentro de esta genealogía que Mateo expone, o sea, también por el lado de lo que dice Pablo, de que Jesucristo nuestro Señor nació del linaje de David según la carne, o sea, según María, pues por los dos lados podemos decir que Jesucristo nuestro Señor es el Mesías prometido por Yahvé y esperado por el pueblo santo de Israel. Ya, este es un punto importante. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de
esta genealogía. Es bastante curioso, interesante, sorprendente también, que en esta genealogía haya incluido Mateo a 4 mujeres paganas. Ha incluido a 4 mujeres paganas, ¿no? Esas mujeres paganas son justamente Tamar, en Rahab, en Ruth y la mujer de Urías, Betsabé. Ustedes ya recuerdan la historia de estas mujeres, ¿no? Aquí lo interesante y lo sorprendente es que dentro de la genealogía de Jesús, donde se está procurando hacer ver que realmente de la raza de Abraham viene toda una descendencia hasta llegar al Mesías prometido, pasando por David, haya mujeres paganas que aparezcan en esta genealogía. ¿Por qué aparecen estas mujeres paganas? ¿Por qué mejor no callar y simplemente seguir mencionando a los varones? Porque esta es una varonía, una genealogía en base a los varones, y callar pues la presencia dentro de esa genealogía de estas 4 mujeres paganas. Y llegar sí a María, indudablemente, para ver que ella es la madre del Salvador. Entonces, lo que se dice es que lo que se quiere significar es que dentro del plan de salvación entran también los paganos, es decir, los no judíos. Y por eso se entiende la presencia de estas mujeres dentro de la genealogía. Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Vino a salvar a la humanidad. No solamente vino a salvar a los judíos, vino a salvar a la humanidad. Por otro lado, también se observa que estas mujeres eran pecadoras, a excepción justamente de Ruth, ¿no? La moabita. Tamar, por ejemplo, cometió incesto con su suegro. Ya la historia la pueden luego ver, no vamos a desarrollar acá todo eso. Tamar entonces cometió incesto con su suegro. Rahab fue meretriz. En Ruth fue moabita, es decir, una buena mujer. La mujer de Urías, es decir, Betsabé, recuerdan ustedes la historia de Betsabé con el rey David, ella fue una adúltera. Entonces, ¿cómo se explica, nuevamente, cómo se explica que estas mujeres con mancha, 3 de ellas con mancha de pecado, la cuarta con la mancha de ser pagana, hayan pues estado presente en esta genealogía, ¿no? También entonces se ha reflexionado sobre eso y se ha dicho de que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que ha venido para salvarnos a nosotros pecadores. Y por lo tanto en su línea genealógica aparecen estas mujeres pecadoras porque Jesús venía a salvar a los pecadores. Es una reflexión que se hace respecto a la cualidad moral de estas mujeres, a excepción de Ruth, ciertamente la moabita, ¿no? Porque eran mujeres, pues una que cometió incesto, la otra que era meretriz y bueno, la otra que fue adúltera, ¿no? Bueno, Jesús vino para salvar a los pecadores, ¿no? Y la última mujer, bueno, es María Santísima, ella es sin mácula, ¿no? Las otras tenían mácula, ¿no? La mácula del pecado, la mácula de ser paganas, bueno, una de ellas, Ruth, pero María no tenía ninguna mácula, por eso ella es la inmaculada, la que no tiene mácula, la que no tiene mancha, ni de pecado, ni de ser extranjera, es decir, ajena al pueblo santo de Dios, donde se desarrolla toda una historia de salvación. Bien, podemos seguir avanzando un poquito. Otro punto interesante es cuando, ya haciendo un estudio un poquito más prolijo, si se quiere,
Se observa que en realidad aquí cuando dice Mateo en el versículo 16 del primer capítulo que estamos estudiando, versículo 16, Jacob engendró a José, dice, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El esposo de María, dicen que la traducción correcta es el varón de María. El varón de María. ¿Ya? Entonces, para que no quepa confusión, para que no haya confusión y pensarse que esa línea genealógica que vamos viendo que llega hasta José, el esposo de María, y de ahí José pudo haber engendrado en María a Jesús, para evitar ese error, mejor dicho, Mateo, preocupado de que se sepan las cosas como realmente han sido, porque eso es lo que hay que decir, es que a continuación de la genealogía nos habla de la concepción virginal de Jesús y de su nacimiento. Y es lo que vamos a ver ahora. El segundo subtítulo de este primer capítulo de Mateo dice así: concepción virginal y nacimiento de Jesús. Y por eso, por aquello que les expliqué o que les comenté de que José era el varón de María, inmediatamente Mateo dice: la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Entonces aquí ya Mateo está hablándonos acerca de la concepción milagrosa, ¿no? La concepción milagrosa que hubo para que María pudiera tener en su vientre a Jesús. Pero como bien lo decimos los católicos, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, quien obró en María para que ella concibiera no fue José, el varón de María, sino fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Entonces aquí Mateo está diciendo claramente a los judíos convertidos al cristianismo esto. Sí, ya hemos visto que Jesús es del linaje real de David, es de la raza de Abraham. Y hemos visto también que tiene Jesús como padre legal a José, que es justamente de toda esa línea genealógica. Pero José no engendró a Jesús, es padre legal, no engendró a Jesús. Quien engendró a Jesús, pasa Mateo a explicar, fue el Espíritu Santo. Ahí está la narración, ustedes lo tienen en su Biblia, pueden leer. Voy a repetir esa parte. La generación de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Estaba desposada con José, es decir, estos desposorios no traían consigo la inmediata convivencia, ¿no? Se tenía que esperar todavía un año para que luego vivieran juntos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en ese lapso, en ese espacio de tiempo, entre los desposorios y bueno, el día en que tendrían que vivir juntos, ella se vio encinta por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso dice, María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Y luego ya continúa diciendo: José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Nuevamente aparece
en la narración de Mateo que Jesús ha sido engendrado en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso se lo comunica el ángel a José, que está un poco perplejo de qué cosa ha pasado. Imposible de pasar por su mente que ella pueda haber hecho alguna barbaridad, porque la conocía, sabía qué clase de mujer era María, ¿no? Pero estaba confundido y que va a tener un hijo y que no es mío y que ordinariamente esto se denuncia, ¿no? Se denuncia para luego él pueda darle un libelo de repudio, y es el divorcio, ¿no? El libelo de repudio es el divorcio, ¿no? Pero él no quiso infamarla, él no terminaba de entender las cosas, estaba perplejo y por eso pues pensó, por eso dice aquí, repudiarla en secreto, ¿no? Pero el ángel ya le hizo ver de que la tome a María como esposa, porque, o sea, que la cuide, que la tenga con ella, que la cuide, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Y añade, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre. Esto da más sustento a la paternidad legal de Jesús. Los padres ponen nombres a sus hijos, los papás, los varones. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? O sea, el nombre de Jesús significa justamente Salvador. En realidad lo que significa es Yahvé salva. Jesús o Yeshua significa Yahvé salva. Por eso le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera, ojo, todo esto sucedió, está hablando los judíos convertidos al cristianismo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Está haciendo Mateo recuerdo de lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, ahí lo encontramos, Isaías 7, 14. Esto ya estaba profetizado, o sea, lo que pasó con María ya estaba profetizado. Y por eso es lo que le está diciendo a los judíos, mira, esto que les digo es cierto, porque ya hay una profecía sobre eso, de que el Salvador, el Mesías, iba a nacer de una virgen, iba a ser concebido en el vientre de una virgen. Aquí justamente dice así, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, se refiere a Isaías. Mirad, la virgen o la doncella, es decir, una mujer soltera que no tiene marido, o no tiene contacto sexual, ¿no?, con marido, mirad, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo una mujer virgen va a concebir? Esto es impensable, pero sí puede concebir por obra de Dios, por un milagro. Mirad, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros, y en realidad no se trata aquí, según también los estudiosos, de que tengan que ponerle ese nombre al Salvador del mundo, sino simplemente que la presencia de el Mesías, que es Hijo de Dios encarnado, esa presencia ya es una presencia de Dios entre los hombres. Por eso dice, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. En Lucas esto se ve también de una manera bastante clara, pero no vamos a entrar a Lucas, estamos en Mateo. Pero ya Mateo tiene su mensaje, Mateo tiene su consistencia, Mateo ya es suficiente para creer en lo que creemos. Entonces aquí también
queda reafirmada esta enseñanza del cristianismo sobre la concepción virginal de Jesús por la profecía que venía de atrás del profeta Isaías, es decir, lo que pasó con María para que concibiera sin tener trato íntimo con varón, eso que pasó ya estaba profetizado. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y cómo fue posible que la Virgen concibiera? Lo dice Mateo, porque el Espíritu Santo la hizo concebir. Ella concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Al despertarse José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bien, maravilloso este mensaje de Mateo dirigido a los cristianos convertidos del judaísmo. Pero ¿qué nos dice a nosotros? A nosotros nos dice algo tan sencillo como, viendo la genealogía de Jesucristo, nos damos cuenta que Jesucristo fue verdadero hombre. Y viendo la concepción virginal de Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, nos hace ver que Jesucristo no solamente fue hombre, sino que Jesucristo además fue Dios. Por lo tanto, Mateo, ¿qué está haciendo? ¿Qué mensaje nos está dando? De que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Lo demuestra aquí en este primer capítulo, bajo estos dos subtítulos: genealogía de Jesucristo, donde vemos que Jesucristo es hombre porque tiene antepasados, como todo hombre lo tiene, y la concepción virginal y el nacimiento de Jesús nos dice que Jesucristo es además verdadero Dios. Entonces Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Ese es el mensaje que nos da Mateo a nosotros. Espero que les haya gustado este primer tema acerca del Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.